Los agentes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo de vida que al penetrar en el ser humano ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Incluye bacterias, hongos, parásitos y virus. Las enfermedades más comunes producidas por agentes biológicos y que pueden contraerse en el mundo laboral sanitario son la hepatitis B, la hepatitis C, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA, y la tuberculosis, las cuales adquieren una relevancia especial por la gran posibilidad de contagio. El concepto de infección se refiere a la implantación y desarrollo en el organismo de seres vivientes patógenos, una acción morbosa de estos y reacción orgánica consecutiva. Transmisión es la transferencia, contagio o comunicación de las enfermedades, comunicación de las cualidades hereditarias a la descendencia, conductibilidad nerviosa y puede haber transmisión de la madre al feto durante el parto a través de la placenta, de fármacos o enfermedades. Por último, remisión se refiere a la desaparición parcial o total de los signos y síntomas clínicos de una enfermedad crónica o maligna. La remisión puede ser espontánea o secundaria al tratamiento. En algunos casos es completa y la enfermedad se considera curada. Pasaremos por una breve descripción de cada agente biológico. Virus. El estudio de los virus ha contribuido de forma significativa al desarrollo de la biología molecular. Todo el campo de la ingeniería genética se basa en los descubrimientos llevados a cabo en virología, constituyendo una parte tan importante de la microbiología. Los agentes nocivos solían asignarse a un único grupo, y virus viene del latín tóxico o veneno. Wendell Stanley anunció en 1935 que había cristalizado el virus del mosaico del tabaco y que había descubierto que gran parte o en la totalidad del mismo estaba formada por proteínas. Poco después, Frederick Bowden y Norman Peary consiguieron separar las partículas del virus del mosaico en proteínas y ácidos nucleicos. De ese modo, hacia final de la década de 1930, se aclaró que los virus eran complejos de ácidos nucleicos y proteínas capaces de reproducirse solo en células vivas. Protozoo. Se puede definir un protozoo como un protista unicelular eucariota móvil. Tienen una única característica negativa, no son pluricelulares. Viven libremente en ambientes de agua dulce o marina. Los protozoos, también llamados parásitos, desempeñan un papel importante en la economía de la naturaleza y son también útiles en estudios bioquímicos y de biología molecular. Hongos. Los hongos están ampliamente distribuidos y se encuentran donde quiera que haya humedad. Existen fundamentalmente como hifas filamentosas. Digieren materia orgánica insoluble secretando exoenzimas y absorbiendo después los nutrientes solubilizados. El término fungus incluye organismos eucariotas, portadores de esporas con nutrición por absorción, carentes de clorofila y que se reproducen de forma asexual y sexual. Su estudio recibe el nombre de micotoxicología y sus enfermedades se denominan micosis. Bacterias. Las bacterias son la forma de vida más antiguas. Todos nosotros estamos colonizados por un número de células bacterianas superior al de las células humanas de nuestro cuerpo. Existe un cambio continuo de las bacterias que residen en nuestro cuerpo, que en ocasiones provoca consecuencias importantes para la salud. Se reconocen formas distintas y se dividen en tres grandes grupos basados en su forma: cocos esféricos, bacilos cilíndricos, espirales bastones curvos o espirales. Hay otras formas raras, en forma de estrellas o rectángulo. Tienen apéndices, flagelos, fimbrias y pilas, capas de superficie cápsula, pared celular, membrana plasmática y mesosomas, entre otras estructuras. ¿Qué son los virus? Podemos decir que son entidades acelulares que están formadas por una o más moléculas de ADN o de ARN, que están rodeadas por una cubierta de proteínas, pero en ocasiones también podemos encontrar sustancias como lípidos e hidratos de carbono. Los virus solamente pueden reproducirse en el interior de las células vivas. Los virus se cultivan mediante la inoculación de una preparación de viriones en huéspedes vivos o en cultivos celulares. La concentración de virus se puede determinar mediante el encuentro de viriones o en función del número de unidades infecciosas. Características biológicas. Los virus son un grupo único de agentes infecciosos, ya que su característica diferencial está en su organización simple y acelular, así como en su patrón de reproducción. Los virus pueden existir en dos fases, que son la extracelular e intracelular. En los viriones, la fase extracelular poseen pocas enzimas, o ninguna,
y no pueden reproducirse de forma independiente de las células vivas. En la fase intracelular, los virus existen principalmente como ácidos nucleicos, que se replican y se inducen al metabolismo del huésped a sintetizar componentes del virión. Y finalmente se liberan partículas víricas completas. Todos los virus tienen una nucleocapside, que está compuesta por un ácido nucleico rodeado de una capside proteica que puede ser de estructura icosaédrica, helicoidal o compleja. Las capsides se componen de protómeros que se autoensamblan mediante enlaces no covalentes, y estos pueden presentar una envoltura membranosa externamente a la nucleocapside. Los virus no pueden cultivarse de la misma forma que las bacterias o los microorganismos eucariotas, debido a que son incapaces de reproducirse de forma independiente de las células vivas. Y el tamaño de los viriones se encuentra entre unos 10 y 300 o 400 nanómetros. Existen 4 tipos morfológicos estructurales generales de viriones. Algunas capsides tienen forma icosaédrica, ya que estas parecen esféricas cuando se observan a pocos aumentos en el microscopio electrónico, y otras son helicoidales y su forma es similar a cilindros proteicos huecos, que pueden ser rígidos o flexibles. Muchos virus tienen una envoltura, una capa externa membranosa que rodea la capside o también a la nucleocapside. Los virus con envoltura tienen una forma variable, irregularmente esférica, aunque su nucleocapside puede ser icosaédrica o helicoidal. Los virus complejos tienen una simetría de la capside que no es puramente icosaédrica ni helicoidal. Puede poseer colas y otras estructuras o tener paredes complejas de múltiples capas rodeando al ácido nucleico. Ejemplos clínicos: virus de la hepatitis, virus del papiloma humano, virus de la inmunodeficiencia humana, virus del herpes, virus del dengue, citomegalovirus, virus del sarampión y virus del Zika. A continuación, desarrollaremos 2 patologías relacionadas a los virus. El virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, se caracteriza por la infección y disminución de los linfocitos T CD4 y por una inmunodepresión que provoca infecciones oportunistas. No tiene síntomas específicos. Su transmisión se produce en condiciones que facilitan el intercambio de sangre o de líquidos orgánicos, siendo sus principales vías el contacto sexual, la inoculación parenteral y que la madre lo pase al hijo durante el parto. Las 2 dianas principales del VIH son el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. Para entrar a las células, el virus requiere unirse a las células CD4 y a sus correceptores. Su replicación se lleva a cabo cuando el genoma logra integrarse al ADN de la célula huésped, y así continúa por medio de estímulos de la célula infectada. El VIH se divide en 3 fases. La fase aguda, que representa la respuesta inicial de un adulto inmunocompetente a la infección por el VIH. Fase crónica, que es el estado de contención. Aquí todavía no hay daño en el sistema inmune, pero el virus sigue replicándose. Por último está la fase de crisis. Se lleva a cabo una destrucción catastrófica de las defensas del huésped, un aumento de la viremia y aparece la enfermedad clínica, que en este caso es el SIDA. Vemos en pacientes con el problema del VIH. Los pacientes con el VIH también necesitan mantener un buen estado de salud y obviamente ejercitarse de correcta manera. En este caso vamos a hacer ejercicios 3 veces por semana de 30 a 45 minutos diarios. Algunos ejercicios que pueden realizar las personas que padecen el VIH son ejercicios aeróbicos, como lo pueden ser el baloncesto y el box. Su duración debe ser entre 30 a 45 minutos, como lo dijo mi compañera Mariana. Pueden ser cualquier tipo de ejercicios de su gusto que estén en el rango ya mencionado. Virus de la hepatitis. Hepatitis por virus A. Esta se adquiere por contaminación fecal del agua y los alimentos. Se puede presentar en forma esporádica o epidémica. Se replica en los hepatocitos, se libera en la bilis y se elimina por las heces.
Es asintomática o se manifiesta como una hepatitis aguda leve o una gastroenteritis. Hepatitis por virus B. Esta se considera una infección silenciosa. Su transmisión se lleva a cabo por vía parenteral en 3 formas. 1. Su transfusión sanguínea. Esta es ya sea que la sangre o los instrumentos estén contaminados. 2. Por contacto sexual. O 3. De madre a hijo durante el parto. Esta tiene 4 antígenos. Se replica en los hepatocitos. Se encuentra en la sangre, saliva, semen, lágrimas, líquido de ascitis y la secreción vaginal. Es asintomática en más de la mitad de los casos. Hepatitis por virus C. Se transmite por transfusión sanguínea o por agujas contaminadas. La hepatitis aguda es asintomática en el 75% de los casos, mientras que la hepatitis fulminante es excepcional. Este virus es la causa más común de la hepatitis crónica. Hepatitis por virus D. Su presencia se asocia invariablemente a una lesión hepática. Los factores de riesgo son las transfusiones múltiples, inoculación de drogas por vía intravenosa y homosexualidad masculina. Hepatitis por virus E. Esta se adquiere por ingesta de agua contaminada por material fecal. Tiene un curso agudo autolimitado. La viremia tiene corta duración y no evoluciona en forma crónica y se observa en forma epidémica. Hepatitis viral aguda. Esta se manifiesta por insuficiencia hepática leve o moderada, de menos de 6 meses de evolución. El diagnóstico se hace por los datos clínicos, las alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático y los marcadores serológicos. La biopsia hepática no está indicada como un método diagnóstico de rutina. Hepatitis viral fulminante. Esta se caracteriza por insuficiencia hepática aguda. Las principales causas son el alotano y otros fármacos, los virus B y D y la esteatosis microvesicular del hígado graso agudo del embarazo, el síndrome de Reye y la administración intravenosa de tetraciclina en mujeres embarazadas. La mayoría de los pacientes mueren de coagulopatía, estado de choque, edema cerebral o insuficiencia renal. La hepatitis viral crónica es un padecimiento secundario a varias causas, caracterizado por datos clínicos o bioquímicos de insuficiencia hepática de más de 6 meses de evolución. El padecimiento puede ser sintomático o asintomático. Los síntomas son inespecíficos, pero el más común es la fatiga. Entre el 10 y el 25% de los casos se desconoce la causa. En caso de los virus de la hepatitis, es importante tener en cuenta las recomendaciones que se nos dan de los ejercicios aeróbicos. La única diferencia es que estos deben ser moderados, ya sea que lo hagas 3 veces a la semana, y no te deben de causar fatiga. Estos ejercicios son un apoyo para la alimentación que debe ser recomendada por un nutriólogo. Para llevar una buena calidad de vida, la buena alimentación, la hidratación y el ejercicio son el complemento perfecto para llevar una vida sana.